Sí, profe. Ya, vamos a comenzar la grabación. Entonces, 4 minutos para que resuelvan ese problema y enseguida lo resolvemos juntos con todo con todos estos pasos que ustedes son los que tienen que ir aplicando, ¿vale? Ya, 4 minutos desde ahora. Por favor, vuelvan a revisar si es que ahora se puede con la asistencia y cuando vayan terminando me van avisando, por favor. Profe, yo ya pude pasarla.
Gracias, Denise. Bien, Laura. Eh, pero después que terminen la clase y después que terminen el taller, pueden responder la encuesta que se encuentra en el grupo de WhatsApp, por favor, porque es importante. ¿Ya está listo el ejercicio o no? ¿Lo terminaron? Chiquillos, ¿terminaron el problema o no? Gracias, Luis. Gracias, Felipe. Bien, vamos a resolverlo. ¿Qué? Me pregunto, ¿qué es? Entonces, lo que primero que debiese considerar para poder resolver ese problema. ¿Qué es lo que debiese considerar? ¿Qué es lo primero que te piden? Primero hay que buscar los datos que nos presenta el problema. Ok. O sea, lo primero, datos. ¿Qué datos tenemos? La edad de Lorena, la edad de Andrea y la suma de sus edades. Tenemos la edad de Lorena, tenemos la edad de Andrea, Sí, definidas como variables. entonces no Podemos serían, definir, podemos definir una en razón de otra. entonces, de Más- acuerdo, entonces no serían los datos, sino que el primer punto serían las variables, ¿o no? Exactamente. Entonces serían las variables. Bien, ¿qué variables tenemos?
edad de Andrea. ¿Cuál es la otra variable que tenemos? Edad de Lorena. Ahí tenemos el primer hito, que sería las variables, ¿cierto? El segundo hito serían los datos. Y ahora, Profesor, ¿no es necesario definir el dominio de cada variable? eh, bueno, Porque en este caso eso, los dos solamente pueden ser positivos. entonces, claro, A tiene que ser, sí, entonces A tendría que ser positivo, pero cuando uno dice A positivo, A y L positivo, por ejemplo, aquí yo puedo decir A mayor que cero, pero mi pregunta es, ¿cuál es el máximo valor que podría tomar A? Eso dependería de la esperanza de vida que tenemos, ¿cierto? ¿Hasta qué edad creen ustedes que podría vivir Ana o Lorena? ¿Podríamos indicar ahí en ese sentido algún término fijo? 100. ¿Cómo, Emilio? Entre 90 y 100 años. Entre 90 y 100 años. ¿Y si vive 80? ¿O si vive 70? No, pues no podemos determinar una edad límite porque algo que puede ocurrir en cualquier momento el deceso. Entonces, en este sentido, ¿podríamos determinar cuál es el dominio? No, porque no tenemos una esperanza de vida. Podríamos decir entonces que el dominio para A sería, ¿cómo lo podríamos colocar entonces? Podría ser A mayor que cero y hasta su deceso, ¿no? Lo mismo para L. Bien. Profesor, Dos, profesor, dígame. una Dígame. consulta. Consulta. Ahí en la dominio no se le puede colocar a menor que más infinito, porque ahí estaríamos abarcando un gran número, o sea, gran número de edad, porque las personas igual pueden vivir harto. Y sería Pero como, sería, pero sería un poco alejado de poner más infinito, porque, por ejemplo, el más infinito, el 10 millones es menor que infinito. Y una persona ya, no vive 10 millones de ya, ya, años. ya, eso es. No Entonces, sabía hasta eso, su no sé. deceso nomás. ¿Vale? Vale, gracias. Es que eso puede variar. Uno puede morir en cualquier momento, ¿cierto? Es como una paradoja, uno puede morir en cualquier momento de la vida. ¿Sí? Bien, ahí tendríamos los dominios, ¿cierto? El dominio. Ok. Dos, ¿cuáles son los datos que tenemos? Ahora sí. Lorena tiene 20 años menos que Andrea. ¿Cómo podemos, ese es un dato, cómo podríamos colocar ese dato? Lorena tiene 20 años menos que Andrea. O sea, Lorena va a ser igual a la edad de Andrea Menos menos 20. 20. ¿Estamos de acuerdo, cierto? ¿Qué otro dato tengo? Que las edades de ambas suman menos de 86 años. O sea, bien. Hasta ese punto, ¿tenemos dudas o no? ¿O alguna acotación o algún aporte que haya que hacer? Bien. Después de las variables, el dominio y los datos, ¿qué viene?
tenemos que hacer el esquema de, en este caso, de inecuación. Ok, entonces el esquema de la inecuación. ¿Cómo sería el esquema de la inecuación? A más L menor que 86, ¿o no? Pero justamente nosotros sabemos que L vale, A menos 20. perfecto. Y aquí luego, después de que tú haces el esquema de la inecuación, tienes que desarrollar la inecuación, ¿cierto? A sería menor que ¿cuánto? ¿Sí o no? Sí, profe. Perfecto. Entonces, nos vamos a quedar con esto. Después, ¿qué otro paso tienen que colocar explícitamente? Cuando son inecuaciones, después tenemos que hacer la solución gráfica, la solución de intervalo y si es que la de conjunto. Ya, perfecto. Entonces, aquí tenemos la solución de intervalo. O sea, perdón. Vamos a hacer la solución gráfica. Por un lado, porque todavía no terminamos el problema, ¿cierto? Sabemos que ahí está el eje de las edades, ¿cierto? Ahí va a estar el número 53. Ahí va a estar el 0. Ahí puede estar la edad de Ana. Aquí está la posibilidad. Profe, ahí en la parte del esquema, ¿cómo fue que le dio 2 a 20? Ah, porque aquí sumé A más A. Esa A más esa A la sumé y me dio 2A. Ya, gracias. Bien. Dice, ¿cuál es la máxima edad que tiene Lorena? ¿Cuál es la máxima edad que tiene Lorena? ¿Cómo puedo obtener la máxima edad que tiene Lorena? Reemplazar en los datos la edad de Lorena con la que nos dio a nosotros. Entonces, ¿cuál es la máxima edad? ¿Cuál es la máxima edad de Andrea? ¿Cuál es la máxima edad de Andrea? La máxima sería 52 porque dice que tiene que ser menor a 53 y no está incluido el 53. Exactamente. Entonces, la máxima edad de Andrea será 52. Luego, ¿qué podemos decir luego de eso? Que la edad de Lorena es igual a la edad de Andrea menos 20. En este caso, la edad de Lorena será 52 menos 20. ¿Cuánto es eso? ¿Me siguen o no?
Sí, profesor. Bien. Entonces, después de esto nos quedaría responder, ¿o no? Y ahí usted tendría que emitir una respuesta. ¿Está bien lo que hicimos o no, chiquillos? ¿Cómo lo ven? ¿Estamos bien o no? ¿Aló? Bien, Sí, profesor, se entiende. ya. Vamos. Segundo. Vamos a darle... Vale. Vamos. Segundo problema. Vale, Estefanía. Espero que su bebé está bien. Esté bien. Muy bien. Vamos, 4 minutitos para este problema. Lo resolvemos y lo revisamos. ¿Ya? 4 minutitos. Me van avisando, porfa, cuando vayan terminando, ¿ya?
Profe, yo voy comentando por el chat porque cuando abro el micrófono se me pega mucho, mucho. Vale, Magdalena, no hay problema. Dos minutitos más y lo revisamos. Bien, vamos a resolverlo entonces. Ya, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Vayan diciéndome, por favor. Buscar la variable. ¿Cuáles son las variables? La edad de Mirta. ¿Hay alguna otra variable? No, profe. Perfecto. ¿Cuál sería el dominio?
Bien. Entre 0 y hasta su deceso, ¿cierto? Profe, Dígame. ¿por qué no se toma la edad de su deceso? ¿Cómo? ¿Por qué no se toma la edad de su deceso? ¿Hasta su deceso? No entendí bien la pregunta, discúlpame. ¿Por qué se toma? ¿Por qué no se toma la edad de su deceso? Porque no sabemos cuándo va a morir, pues. Ah, ya. Vale. Profe, pero a lo Dígame. mejor lo que la compañera pregunta es ¿por qué no se incluye? No, porque obviamente no sabemos cuándo va a morir, pero a lo mejor es por los términos, los símbolos que hay, a lo mejor a eso se refiere la pregunta de ella. Ya. Bueno. No sé, no sé cómo responder en realidad. Quizás se refieren a que la edad es en años, así que la edad por ende puede ser menor o igual, o sea, mayor o igual que 0, igual puede ser el número que tengas cuando muera. De A acuerdo, eso se pero refiere. sí, Pero ya. según el ejercicio no se incluye porque no dice que sea igual que. No dice, y tampoco dice que, tampoco, si le estamos restando 17, difícilmente va a ser, va a ser igual a 0 también. Ya. Vamos con los datos. ¿Qué datos tenemos? ¿Qué datos tenemos? Tenemos que al doble de la edad de X se le restan 17 años. O sea, tenemos que 2m a la doble de la edad de Mirta se le restan 17, pero eso resulta menor que 35. ¿Estamos bien? Sí, y después tenemos que m partido en 2 más 3 es menor que 15. Es mayor que 15. Bien. 3. En el esquema, ¿qué tendríamos que resolver las dos? ¿Cierto? Por un lado tendría que ser 2m menos 17 menor que 35. ¿Sí? O sea, 2m tendría que ser menor que 35 más 17. ¿Cuánto es 35 más 17? 52, ¿Y cuánto es 52 dividido en 2? 26. 26, muy bien. Por otro lado tenemos que m partido en 2 más 3 es mayor que 15, ¿cierto? O sea, m partido en 2 sería mayor que 15 menos 3. 15 menos 3 es 12, ¿no? ¿Y 12 por 2 cuánto es? 24. Ahora nos vamos y hacemos una representación gráfica de la edad. ¿Cierto? Aquí tenemos al 26. Aquí tenemos al 24 y vamos a pasar por el 25, ¿cierto? Dice que por un lado m tiene que ser mayor que 24. Todos ellos. Pero por otro lado, m tiene que ser menor que 26. O sea, todos estos. Bien.
como vamos a medir la edad como enteros, ¿ya? ¿Cuánto puedo decir que vale m? Si m es mayor que 24, pero es menor que 26, ¿cuánto vale m? 25. 25. Ahí entonces podríamos emitir una respuesta, ¿sí? La edad de... Ahí usted coloca, ¿cierto? Y si te piden la solución por el intervalo, entonces X pertenece al intervalo, perdón. M pertenece al intervalo abierto. Si no, M pertenece a los reales tal que... Bien. ¿Hay alguna duda hasta ese punto o no? ¿O estamos bien? ¿Hay alguna duda hasta ese punto o está todo bien? Ya. Muy bien, gracias. Profe, Dígame. ¿no se le puede poner solamente que tiene 25 años? ¿Solamente eso? Sí. Ahí tú tienes que igual redactar la respuesta, ¿cierto? Porque es mayor que 24 y menor que 26, y arriba está hablando en años. Si está hablando en años, entonces M vale 25. ¿Cierto? Sí. Entonces sería la edad de Mirta. 25. Ahí sí. Sí, profe. Vale. Gracias, Estefanía. Vamos al siguiente. Aquí quiero hacer una observación. Eso significa que son soles. Moneda del Perú. ¿Ya? Bien. 5 minutitos para este y lo continuamos. Y lo revisamos, ¿vale?
Recuerden avisarme cuando van terminando. Gracias, Magdalena. Vamos a revisarlo en unos minutitos. ¿Alguien más habrá terminado? Sí, Magdalena, la variable son los hermanos, la cantidad de hermanos.
¿Ya estamos listos o no? Bien, vamos a revisar. Entonces, lo primero que necesitamos definir son las variables. Vamos a colocarle h a los hermanos. Pueden ser hermanos o hermanas. Bueno, dice hermanos. Entonces serán hombres, ¿cierto? Ya, tenemos los hermanos de Carlos. ¿Qué más? ¿Cuál es el dominio de los hermanos de Carlos? De Carla, perdón. H tendría que ser mayor que 0, pero habla de todos sus hermanos. H tendría que ser menor que ¿cuánto? Ahí estaríamos hablando de los hijos del matrimonio Magdalena, o de los hijos de la persona, si incluimos a Carla. Pero si estamos hablando de los hermanos de Carla, no incluimos a Carla. Un número infinito porque no sabemos cuántos hermanos son. No sabemos cuántos hermanos son. Pero tampoco es muy natural tener más de 10 hermanos, por ejemplo. O quizá en tiempos antiguos sí era más normal, ¿cierto? 10, 15, 16 hermanos. Pero Sí, pues ahora ahora no. son como 2 o 3. Claro, con suerte. Entonces vamos a ponerle. Ojalá que sean ya. Vamos a ponerle menor que 20, pero este va a ser una estimación. Es un estimado. Profe, Dígame. biológicamente no se puede la cantidad que usted dice, pero si lo adopta, la otra cosa Sí, es... exactamente. Por eso vamos a colocarle un número 20, que creo que un número 20 sería un número considerable, excesivo ya, yo creo igual, pero hoy en día es difícil encontrar a familias que tengan tantos hijos. Bueno, los Opus Dei tienen harto hijos, ¿cierto? Pero, claro, ellos tienen otras situaciones económicas. Bien. ¿Qué más? Datos. ¿Qué datos tenemos? Tenemos la cantidad de dinero. Tenemos la cantidad de dinero. Tenemos total, dinero total. Serían 22 soles. ¿Qué otro dato tenemos? El precio de las entradas, ¿cierto? Bien, ¿tenemos algún dato más? Ok, vamos por el esquema. ¿Cómo formularíamos el esquema? ¿Cómo formulamos el esquema? Considerando eso, Magdalena, el valor de la entrada y el presupuesto, ¿cómo formulamos el esquema? Bueno, queremos comprar, bueno, dice, si compra entradas de 3 soles, le sobra dinero. O sea, ¿qué pasaría si yo comprara entradas de 3 soles? 3 por H sería la cantidad que yo compré de entradas. ¿Sí o no? Lo que gasté en las entradas, perdón. ¿Sí o no? Y me dice que me sobra dinero, por tanto eso va a ser menor que los 22 soles que es mi presupuesto.
de acuerdo o no estamos de acuerdo? No, profe, porque es 3H más 1. ¿Por qué 3H más 1? ¿Por qué 3H más 1? Porque hay que considerar la entrada de Carla. Ya, ¿todos consideraron la entrada de Carla? Es que, ya, de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo en lo del 3H más 1, pues, profe, porque están Yo preguntando tampoco. por el número de hermanos. Exactamente. Yo creo que ahí está el punto. Si nosotros consideramos, porque dice que dice que Carla va al teatro con todos sus hermanos, ¿cierto? Entonces al final la variable no son los hermanos de Carla y Carla. Al final la variable sería solamente los hermanos de Carla. Si nosotros en la variable hubiésemos considerado todo el grupo de hermanos, entonces tendríamos que considerar a Carla dentro de la compra de entradas, ¿o no? Sí, pues, y lo otro que dice que ella dispone de 22 soles para comprar las entradas de sus hermanos. Bien. Magdalena, ¿usted iba a decir algo? Es que sí, porque como dice que 3,5, si es con 3,5 le falta dinero. Por eso supuse que a Carla iba dentro de la ecuación. Ya. Entonces, sí, claro, podemos interpretarlo de dos maneras, Magdalena. Entonces, como ya es claro que hay dos formas de interpretarlo, quedémonos con la primera forma de la interpretación, no considerando a Carla dentro de las entradas, ¿ya? Porque justamente definimos la variable como los hermanos de Carla, ¿cachai? Si hubiéramos considerado entonces la variable a Carla dentro de la variable, entonces ahí podríamos haber dicho 3H más 1. ¿Ya? Entonces interpretémoslo así como lo tenemos, ¿ya? Como con 3H menor que 22. Bien. ¿Qué otro dato tenemos? ¿Qué otra cosa? Bueno, de aquí podemos decir que H va a ser menor que 22 tercios, ¿cierto? ¿Y cuánto es 22 tercios? 3 por 7, 21. ¿Cuánto es 22? 7.3. 7, Puros disculpa. 3D. 7,3 periódico. Perfecto. Dice por otro lado que si compra entradas de 3,5 soles le faltaría dinero, ¿no? O sea, 3,5 por H sería mayor que 22 en este caso. Por tanto, H sería mayor que 22 partido en 3,5. ¿Cuánto es 22 dividido en 3,5? 6,2. Muchas gracias. Bien. Luego de que tenemos eso, vamos a verificar esto. Tenemos el 7,3 periódico y tenemos el 6,2, ¿cierto? H se encuentra entre ellos, ¿sí? Pero como yo no puedo tener 7,3 hermanos o 6,2 hermanos, nos vamos a quedar con el número entero, ¿cierto? ¿O no? H sería igual a 7. Bien. Eso por un lado. Ahí, bueno, después hay que emitir una respuesta, ¿cierto? Hay que emitir una respuesta, pero para que no nos quedemos con la duda de qué hubiera pasado si yo hubiera considerado a Carla dentro de los hermanos,
Ya, entonces sería 3h más 1 menor que 22, ¿cierto? Entonces 3h tendría que ser menor que 22 menos 1, sería 21. Por tanto, h sería menor que 21, perdón, h sería menor que 7. Por otro lado, 3,5 h más 1 sería mayor. Ya, ahí, ya sé dónde está el error aquí. No tendríamos que considerar el 3h más 1, porque aquí estamos considerando el valor de las entradas, ¿ya? Si hablamos de 1, estaríamos hablando de Carla, ¿cierto? Y no del valor de la entrada de Carla, porque Carla pagaría 3 por su entrada, entonces no sería 3h más 1, sino que sería 3h más 3. Y tendría que ir en paréntesis. Sí. Tendría que ir en paréntesis, que sería lo mismo que decir 3h más 3, ¿cierto? Ahora sí que sí. Los que consideraron el 3h más 1. ¿Es claro, cierto? Ya, a ver, ¿esto cuánto nos da? Nos quedaría 3h más 3 menor que 22. 3h sería menor que 22 menos 3, ¿cuánto es? 19. ¿Cuánto es 19 tercios? 6,3 periódico. Gracias. Y por el otro lado serían Profe, 3,5. disculpe que Dígame. moleste, pero estamos en la hora del quiz. Incluso a mí ya me apareció el quiz. ¿Podemos ir a Vale. hacerlo? Sí, termino, dame 30 segundos que termino esto y lo hacemos rápido. 3,5h más 3,5 menor que 22, ¿cierto? 3,5h. ¿Cuánto es 22 menos 3,5? 18,5. 18,5, ahí sí. ¿Cuánto es 18,5 dividido en 3,5? 5,3. 5,3. Entonces, esto es h. Entonces, estaría el 5,3 y estaría el 6,3 periódico. Entonces 6 sería nuestro. Entonces, para este caso, h sería 6. Ok. Bien, voy a detener la grabación. ¿Ya?